Buen día, estimados estudiantes. En la clase de hoy abordaremos el tema de cifras significativas. Así que los invito a que se preparen y se dispongan para iniciar nuestro estudio. Para iniciar, como regla general, debemos tener en cuenta que el número de dígitos que se escribe en la mantisa especifica qué tan precisa es la cantidad. Entonces, por acá voy a traer la expresión que ya manejamos desde notación científica. Y cuando hablamos de la cantidad de dígitos, estamos hablando de la cantidad o de la expresión decimal, la cual compone la mantisa. Entonces, entre más dígitos, se dice que es más precisa la respuesta. Entonces, en últimas, el número de dígitos de la mantisa se llama número de cifras significativas. Por lo tanto, nuestro estudio se centrará a conocer las reglas de uso de las cifras significativas, contribuyendo al manejo cómodo de la expresión numérica a la hora de hacer las diferentes operaciones. Entonces, veamos de qué se trata. Primero, el número de cifras significativas es el número de dígitos conocidos de manera confiable. Cuando hablamos de manera confiable, quiere decir que el valor se obtuvo bajo una medición con instrumentos estandarizados. Entonces, partimos que los datos que tenemos son confiables, ¿vale? Entonces, veamos. Entonces, analicemos esta expresión. 1,62. Me preguntan cuántas cifras significativas tiene. Entonces, la respuesta es que tiene 3 cifras significativas. ¿Listo? Veamos esta otra expresión. 1,6. Me hacen la misma pregunta y en este caso tiene 2 cifras significativas. Sigamos con la siguiente regla. Los ceros precedentes no cuentan como cifras significativas. Entonces veamos. Tenemos 1,62 o punto. Recuerden que deben contextualizar el punto y la coma. Cualquiera de los dos se pueden utilizar como decimales. Tienen que analizar el enunciado. Y 0.00162. Entonces veamos cuántas tiene cada uno. Pues en este ejemplo, ambas tienen el mismo número de cifras significativas, teniendo en cuenta que los ceros precedentes, es decir, los anteriores, no cuentan como cifras significativas. Entonces, en este caso hay 3 cifras significativas. En otras palabras, se comienza a contar cifras significativas desde la izquierda con el primer dígito que no sea 0. Entonces, de aquí para allá, en este caso. Continuemos. Los ceros posteriores sí cuentan como cifras significativas. Veamos entonces el ejemplo, 1.620. Entonces, en este caso sí hay 4 cifras significativas. Entonces, recuerda que se empiezan a contar desde el primer dígito diferente de 0 hacia la derecha. Ahí sí se cuentan como cifras significativas. Escribir un cero posterior implica mayor precisión, teniendo en cuenta la premisa general, que entre más cifras, pues más precisa es la respuesta. Solamente que vamos a tener unas reglas para manejar de manera cómoda las expresiones. Los números en notación científica tienen tantas cifras significativas como su mantisa, es decir, el por 10 a la exponente no se cuentan, solamente las cifras de la mantisa. Entonces, en este caso, ¿cuántas cifras hay? Muy bien, en este caso hay 3 cifras significativas. No se cuenta la base 10 ni los dígitos del exponente, solo la mantisa. La magnitud del exponente no tiene ninguna influencia. Ahora vamos a hablar específicamente de las operaciones. Vamos a ver cómo se hace. Cuando se multiplican muchas cantidades, el número de cifras significativas en la respuesta final es el mismo que el número de cifras significativas en la cantidad que tiene el número más pequeño de cifras significativas. La misma regla aplica para la división. Entonces, la multiplicación y la división atiende a esta regla. Entonces, veamos. Tenemos esta división. 1.23, 3,4461. Entonces, ahora mismo realícenlo en la calculadora y muy seguramente les va a dar
0,3569252. Bien, entonces con la regla de cifras significativas no vamos a dar esta respuesta, vamos a dar el número de cifras significativas de la cantidad que tenga el menor número de cifras. En este caso, 1.23 es el que nos da la menor número de cifras, por lo tanto debemos dar la respuesta con 3 cifras, quedando la respuesta 0,357. Recuerde que el 0 a la izquierda no cuenta, entonces recuerden que debemos empezar a contar después del 0, ¿no? En este caso. Entonces, por eso llegamos hasta 7. ¿Y por qué 7? Hay una regla general de aproximación. Entonces, en este caso, observen, 1, 2, la tercera cifra, el 6. Como le sigue 9, es decir, cuando el número siguiente al número hasta la cantidad o hasta el dígito en donde yo tengo mi parámetro de cifra, si este número es 5 o mayor que él, entonces aquí aproximo al siguiente dígito. Y si es menor que 5, pues lo dejo igual. Entonces en este caso, como a 6 le sigue 9, debo aumentar en un dígito, bien, en una cifra. Entonces en este caso queda 3,57. Si le sigue un 4, un 3, pues lo hubiera dejado 6. Pero si le sigue un 5 o un número mayor que 5, pues lo aproximo, aumento. La palabra es aumentar, o si no, se deja igual. Veamos este ejemplo de multiplicación. 10,772 por 30. Entonces, aquí sabemos que la cantidad de cifras significativas que tenemos que dar en la respuesta es 3, ¿verdad? Porque en este caso los ceros están a la derecha, o sea, así se cuenta. Entonces, en este caso da 305. Continuamos. Ahora, cuando los números se sumen o resten, el número de lugares decimales en el resultado debe ser igual al número más pequeño de lugares decimales de cualquier término en la suma. Entonces veamos la suma, que igualmente aplica para la resta. Tengo 123 más 5,35. Entonces acá lo que me tengo que cuestionar, ¿cuántos decimales coloco en mi respuesta? Entonces en este caso, ninguna, porque 123 no tiene decimales. ¿Listo? Es el que tenga menos número de decimales, número más pequeño de lugares decimales. Entonces, esta respuesta no es igual a 128,35, sino que es igual a 128. Si acá hubiera sido 0,5, pues tendría que aproximarlo. No lo aproximo porque este dígito es menor que 5. Veamos entonces una resta. 1,002 menos 0,0098. Entonces, en este caso, la respuesta que debo dar es con 3 decimales. Entonces, en este caso, si me preguntan cuántas cifras significativas tiene esta expresión, son una cifra significativa. ¿Listo? Y tiene 3 decimales atendiendo a la operación de la resta, que aplica también para la suma. Entonces aquí no coincide que pues en este caso pues analicen que esta expresión por ejemplo tiene 4 cifras significativas, en este caso tiene 3 cifras significativas. Observen que la respuesta tiene una cifra significativa, ¿bien? Y tiene 3 decimales. Entonces, en términos generales, en especial, estas reglas requieren algo de tiempo para acostumbrarse, pero a medida que van haciendo ejercicios, van a ver que se familiarizan y la idea es que pues se les facilite cada vez más, ¿vale? Entonces, veamos. Ejercicios de cifras significativas. Entonces, en esta ocasión, les tengo planteado estos ejercicios. Los revisan, ya saben, lo plantean, pausan el video y ya comparamos. Bien, entonces veamos las respuestas.
Y espero que les haya ido muy bien. Si no, pues vuelven a retomar la clase, lo revisan y de todos modos, pues en nuestro encuentro sincrónico aclaro cualquier otra duda. Entonces, con esto he finalizado esta clase de cifras significativas. La verdad, es un tema bien interesante. Si hay alguna complicación, quizás a veces al principio se podrá confundir en alguna regla, pero ya está, es cuestión de práctica, no se preocupen, ahí vamos haciendo más ejercicios e interiorizando el tema. Entonces les tengo la imagen de la colección del Sendero Yuma, Avenida Ferrocarril Dantas, inclusive ahí hay un chigüiro también en esa escultura, y una frase de Marie Curie que dice: me enseñaron que el camino del progreso no es ni rápido ni fácil. Que tengan un feliz día y los espero en la próxima clase. Chao, chao.